Buenas, señores doctores, bienvenidos al curso VIP, edición 2023-2024 por octavo año consecutivo desde el año 2016. ¿Qué es el curso VIP? Es un curso de preparación y actualización de alto rendimiento académico para ingresar a la residencia médica en Bolivia. El curso VIP está formado por un equipo de docentes y otras carreras, otros profesionales. Dentro del área médica está formada por médicos especialistas, subespecialistas en todas las áreas de la medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología obstetricia y salud pública. Mencionar algunos, por ejemplo, en la parte de neurología, medicina interna, endocrino, hemato, geriatría, oncología, cirugía oncología, la mayoría de las subespecialidades realizadas fuera del país. Las especialidades médicas que toca el curso VIP son medicina interna, porque sabemos que esto ingresa el 20%, cirugía general otros 20%, ginecología obstetricia 20%, pediatría 20% y 10% salud pública. A medida que nosotros vayamos tocando los temas de estas especialidades, vamos a hacer hincapié a la base, a las ciencias básicas, el cual ingresa 10%. Sabemos que las ciencias básicas es la base para entender los temas de las especialidades básicas o de las especialidades troncales para realizar la subespecialidad o altas especialidades. El curso básicamente se realiza en base a la bibliografía actualizada. En este caso, Medicina Interna de Harrison, 20 edición, aunque ya tenemos en español la 21 edición, Ginecología de Gori, Cirugía de Schwartz, Pediatría y otros libros que vamos a utilizar para este curso. Nosotros no sabemos que nos basamos en estos libros, pero hay ciertos puntos claves que difieren en base a estos libros, por ejemplo, comparando con las guías de práctica clínica, que les vamos a dar algunos tips en cuanto al manejo, esto para la vida diaria del médico. Sabemos que en Bolivia hay muchas universidades donde egresan médicos generales. Aquí me debe faltar la pantalla muchos logos de universidades, como por ejemplo la Católica, la UCEBOL, la Universidad Evangélica Boliviana, la UDABOL, la Universidad del Valle, la Universidad Central, Unifrance, etc. Y cuando uno quiere ingresar a la especialidad médica, obviamente compiten con todos ellos. Y obviamente la preparación, las bases que uno tiene, obviamente esto va a impactar en el examen de ingreso a la residencia. El examen de ingreso a la residencia, ustedes saben que se da a nivel nacional en un día, en un mismo horario, casi en todos los departamentos de Bolivia. Sabemos que es un examen muy competitivo, ¿no? Sabemos que para ingresar a las universidades públicas también se realiza este tipo de exámenes, pero también para realizar las especialidades médicas y subespecialidades también se realiza este examen. Aquí quiero llegar. Sabemos que existe mucha competencia y por lo tanto para competir, para ingresar en los primeros lugares en la residencia médica necesitamos prepararnos bien. Y para esto el objetivo del curso es repasar, profundizar los conocimientos teóricos de las ciencias básicas y posteriormente para ir avanzando con los temas de las especialidades médicas. Otro objetivo del curso es facilitar el aprendizaje con métodos basados en la ciencia, es decir, la medicina, el estudiar basado en la ciencia, qué es lo que funciona en cuanto a la preparación. Esto ya se ha estudiado, se continúa estudiando para ver los mejores métodos en los cuales nos podemos apoyar. Y obviamente apoyar al postulante en la parte mental, en la parte académica, para lograr el objetivo correspondiente. Ahora, este dato es muy importante. ¿Cómo me voy a preparar? ¿O es que tengo que agarrar el libro y leer, subrayar y tal vez hacerme un resumen?
Para esto, el curso VIP tiene ciertas fases, ciertos pasos para poder lograr el objetivo que el próximo año ustedes ya estén en el R1 de médico residente para posterior ser médico especialista. Lo primero es adquirir la información, la adquisición de la información. ¿Cómo lo voy a adquirir? Si solamente de los libros o qué otros recursos, qué otras herramientas tengo para adquirir estos conocimientos. Obviamente debe de basarse en la bibliografía, porque sabemos que hay mucha información, mucha en la parte de la web en cuanto a medicina. Este conocimiento que yo voy a obtener lo tengo que consolidar, Debo de retroalimentar ese conocimiento, ya sea solo con los libros o con otros recursos. Una vez que estoy aclarando mis dudas, estoy entendiendo, porque no solamente es memorizar la dosis, etcétera. Yo debo de entender el porqué de la falla cardíaca, por qué la interdependencia ventricular, por qué la disminución del gasto cardíaco. Debo de entender. Para eso la retroalimentación, la consolidación es súper importante. Ese conocimiento posteriormente, yo sé que me puedo olvidar al mes o a los 2 meses. Necesito buscar maneras de poder que ese contenido, ese conocimiento, esa información pueda yo retener a largo plazo. Para acá nosotros entramos con el método activo, la repetición espaciada, la repetición activa es súper importante en nuestro curso. ¿Y cómo voy a saber que lo que yo estoy realizando está bien en base a la evaluación, ya sea autoevaluaciones, simulacros, etcétera? Con el objetivo de entrar en los primeros lugares a la residencia médica. Y por lo tanto, para cada uno de estos pasos, nosotros tenemos herramientas, el curso está estructurado para lograr el objetivo. Entonces, para la adquisición de la información, básicamente nosotros tenemos la bibliografía, los libros. Pero cuando uno repasa los libros, por ejemplo, Medicina Interna de Harrison, Pediatría de Nelson, a un principio, probablemente la primera vez que estén preparándose, les va a ser mucho contenido, mucha información, que el tratamiento de primera línea, que segunda línea, ¿no? Que el ensayo clínico aleatorizado tal no ha demostrado disminuir los días por ejemplo, de ventilación mecánica, etcétera. Entonces, mucha información. Para eso, ya en todos estos años que hemos aprendido, es que el postulante, el cursante, el doctor, el médico, primero debe adquirir conocimientos superficiales, recordar la parte de pregrado. Para eso tenemos las infografías. Todo el contenido de SEA Medicina es en base a la bibliografía. Entonces, como ustedes verán, estas infografías tienen un contenido, una información superficial. Entonces, ustedes pueden ver en esta imagen, por ejemplo, de paludismo, donde debemos saber qué es, cuál es la etiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas que tiene la enfermedad de paludismo, que es la fiebre terciana cuartana, ver cómo se diagnostica, cuál es el tratamiento, cuándo es el tratamiento de un paludismo grave, la prevención. Es decir, un conocimiento muy superficial que me da ya un panorama del tema. Posteriormente puedo utilizar los manuales. Sabemos que antes de llegar a los manuales, aquí tenemos otro ejemplo, de EPOC, por ejemplo, de medicina interna. Entonces, ustedes sabemos qué es el EPOC, qué es lo que incluye, en este caso, enfisema, bronquitis crónica, enfermedad de vías respiratorias pequeñas. Como ustedes verán, está basado en la bibliografía, la epidemiología, la patogenia, un poco de fisiopatología, explicar las células efectoras, las vías biológicas, moléculas clave, el resultado biopatológico, etc. Como ustedes notarán claramente que tenemos datos clave, ¿no? Ya un panorama general, por ejemplo, en este caso, de qué se trata el EPOC.
Aquí tenemos la clasificación en cuanto a la espirometría, los criterios GOLD para valorar la gravedad de la obstrucción en pacientes con EPOC. Los tipos de enfisema, como ustedes pueden ver en la tomografía, factores de riesgo, la clínica y pues ya el tratamiento correspondiente. Entonces, hasta ahí yo tengo una información superficial. Ahora, ya voy ingresando poco a poco al tema, ¿ok? Entonces, la mayoría de la bibliografía tiene manuales. Por ejemplo, Harrison tiene su manual de medicina interna, que esto también les proporcionamos. Entonces, tenemos un contenido ya más detallado, con más profundidad. Ya tengo alguna idea, ya sé qué era el EPOC, cuál es la fisiopatología, los criterios de gravedad del tratamiento. Acá ya voy especificando, por ejemplo, los efectos adversos, las indicaciones, cuál es el argumento científico de usar por qué corticoides inhalados. Lo mismo en las otras especialidades. Ahora, además de esto, nosotros estamos preparando, todos los días vamos trabajando, tenemos los resúmenes. Ustedes ven acá asma, síncope, falla cardíaca, derrame pleural y otros que vamos realizando. Obviamente también en base a la bibliografía. Ustedes verán acá, por ejemplo, comenzamos con algunas preguntas para decir, ¿qué preguntas tenemos sobre este tema? Ustedes ven ahí, ¿no? Ciertas preguntas, por ejemplo, en este caso es de asma. Por ejemplo, esta pregunta vemos, ¿cuál de las siguientes afecciones no corresponde a una enfermedad respiratoria obstructiva? Ok, voy analizando, perfecto, ¿no? Más o menos estas son las características de una pregunta, ok. Entonces voy repasando el resumen ya con una información más detallada, porque aquí ya me habla en cuanto a la epidemiología, los factores de riesgo, me habla ya un poco de las interleucinas, infecciones que tiene que ver con desencadenar el asma en cuanto a la etiología. Acá vemos que las infecciones, por ejemplo, pueden desencadenar una crisis asmática, principalmente la parte viral, ¿no? Como el virus sincitial respiratorio, micoplasma, y sabemos que estas enfermedades virales, por eso en el asma no siempre están indicados los antibióticos, incluso a un principio está poscrito, ¿no? Vemos la contaminación atmosférica. A esta información, a este contenido, podemos extraer algunas mnemotecnias con el objetivo de memorizar. Por ejemplo, acá vemos qué enfermedades obstructivas tenemos. Acá tenemos la mnemotecnia, el ABEF. A de asma, B de bronquiectasias, E de EPOC y F de fibrosis quística. Entonces, por lo tanto, esto ya me está ayudando una técnica de aprendizaje a utilizar las mnemotecnias. Ustedes mismos se pueden preparar para cada quien en base a su conocimiento de cada persona. Posteriormente, ustedes van a ver en el resumen los puntos claves para poderles llamar la atención y está de rojo para ver en cuanto al tema. Por ejemplo, acá tenemos los desencadenantes del asma, que son alergenos, infecciones respiratorias agudas, el aire, el frío, el ejercicio, drogas y el estrés. Aquí tenemos también los puntos claves. Recordar en el manejo de la parte aguda los ABAs, los AMAs, como tratamiento controlador, el LABA, LAMA y los corticoides inhalados. Posteriormente tenemos los flashcards. Los flashcards son preguntas y respuestas, ¿ok? No son un resumen como en otros lados hemos visto, por ejemplo en otros países, ¿no? El flashcard básicamente es pregunta-respuesta con el objetivo de repetir en ese momento a la semana o a los 2 meses. Aquí tenemos qué interleucinas guardan relación con la atopía, ¿ok? Posible pregunta de examen. Muy de complejidad. Entonces acá incluso tenemos las referencias bibliográficas de dónde se ha extraído este flashcard, ¿ok? Entonces son puntos que se van apoyando al postulante para poder recordar. Y posteriormente en este resumen tenemos las preguntas de opción múltiple. Por ejemplo, acá tenemos debido a qué anticuerpo específico se da la atopía en el asma. Listo, ¿ok? Yo voy a ir comentando, voy a ir respondiendo para ir en las clases en vivo, poder ir respondiendo, ¿ok? Y aún así,
para saber que este conocimiento, ¿para qué me sirve? ¿Dónde lo voy a aplicar? Para eso tenemos los casos clínicos. En este ejemplo tenemos un varón tarijeño de 29 años que pesa 76 kilogramos, consulta a neumología por exacerbaciones de asma frecuentes. Miren, frecuentes. Con múltiples ingresos a terapia, imagínense, es un asma de difícil control, imagínense varios ingresos a terapia intensiva. Su asma generalmente es provocada por el polen y ácaros de polvo doméstico, es decir, él ya sabemos que lo desencadena. El examen físico muestra importantes rasgos cushinoides. Ok, este paciente estaba con corticoides, pero ya el rasgo cushinoide me dice que ya probablemente esté sobredosificado, que está usando corticoides de larga data. Toma o está tratado con blecometasona, formoterol, montelukast, y el análisis de sangre muestra una eosinofilia. Miren este dato importante, eosinofilia. Y tiene una IgE sérica total de 415 unidades. Entonces aquí yo debo saber por qué me están mencionando estos datos, qué dice la referencia bibliográfica. También tiene hematuria y dolores generalizados en las rodillas. ¿Cuál de las siguientes es el mejor paso para el manejo de este paciente? Cambiar a un inhalador de terapia triple, aumentar la dosis de beclometasona y formoterol, prescribir omalizumab, prescribir metotrexate o ninguno de ellos. Listo, ¿ok? Ya estoy retroalimentando el conocimiento porque estoy en la fase de adquisición. Por lo tanto, esto tenemos un justificativo, el porqué de la respuesta. Sabemos que el omalizumab es un anticuerpo monoclonal contra la IgE. Aquí recuerden que tenemos altas concentraciones. Yo debo de saber cuál es el valor normal de una IgE. Si no me da la bibliografía, lo debo de buscar para retroalimentar el conocimiento. Y en el argumento, en el justificativo, sabemos que está indicado en los casos que la IgE sérica total y por su peso corporal son apropiados según el nomograma en este caso clínico. Y sabemos que la vasculitis, la polangitis de Churg-Strauss o la vasculitis necrotizante o sinofílica no es una contraindicación para el tratamiento con omalizumab. Y además se ha demostrado que el omalizumab expone a una vasculitis de Churg-Strauss subyacente, ya que la dosis de esteroides de los pacientes generalmente se reducen con el tratamiento continuo con omalizumab. Listo. Entonces aquí tenemos claramente que un paciente asmático difícil de tratar con múltiples ingresos a terapia, aparte por la eosinofilia y el aumento de la IgE, está indicado usar omalizumab, que es el anticuerpo monoclonal para la IgE. Entonces ya con este caso clínico comenzamos a retroalimentar. Entonces sabemos que este año estamos implementando 2 páginas adicionales, las aplicaciones desean otras 2, y si quieren repasar más preguntas, más flashcards, más preguntas opcionales, más casos clínicos, en la plataforma ustedes vamos a retroalimentar. Aparte de terminar el tema o el módulo, siempre retroalimentamos con el Quizzes, con la aplicación. Por lo tanto, necesitamos que ustedes lo tengan descargado, instalado en su celular, en su tableta, en su computadora, el Quizzes. ¿Ok? Entonces hasta allí tenemos la adquisición de la información. Y para esto, ya para finalizar esta parte, tenemos las clases en vivo. Estas clases en vivo, nosotros participamos, ¿no? Preparamos las presentaciones en base a la bibliografía, con preguntas incluso, para llamarles la atención y ustedes puedan retroalimentar. Imagínense que me voy a la clase y directo a la videoclase, a la clase en vivo, por Zoom. Entonces, probablemente de esa información adquiera un 20% y ustedes lo saben por docencia. Pero si yo tengo ya una información superficial, he repasado los resúmenes, estoy repasando el manual, entonces ya tengo cierta información y con eso voy a tener dudas acerca del tema. Para eso está la clase en vivo, para preguntar al docente, instructor, para que nos pueda aclarar ciertas cuestiones, incluso contarnos casos de la vida real, cómo van los pacientes. Y obviamente después de cada tema, de cada módulo, vamos a retroalimentar con quizzes. Es una donde vamos subiendo las preguntas, puede ser al final el tema en vivo o les enviamos el link para que posteriormente en un tiempo ustedes lo puedan repasar, siempre
con preguntas, respuestas y la justificación. Aquí el objetivo no es decir qué tanto me ha aplazado, ¿no? Aquí el objetivo es aprender a retroalimentar. Por eso acá la justificación, el argumento es importante. Entonces, casi siempre nosotros nos vamos a enfocar en una estrategia activa de método de aprendizaje de recordar. Para esto ya hace varios años en otros países ya salieron varios libros para este método, que es el recall, el active repetition, ¿no? Es la repetición activa y la repetición espaciada en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Porque la estrategia activa consolida la memoria a largo plazo. Es un recuerdo activo, que simplemente leer, resaltar, releer. Eso probablemente a un principio no sirve porque igual me puedo olvidar, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos en nuestra quizzes que vamos elaborando, vamos subiendo varios simulacros, exámenes, temas cada año, ¿no? Para cada tema, para cada módulo, submódulo. Acá, por ejemplo, tenemos cuando una vez que ingresan a la aplicación, por ejemplo, ahí ya tenemos preguntas, ¿no? Algunos niños se niegan a comer o contorsionan el cuello, arqueamiento o girar de la cabeza, que se denomina, ¿no? El síndrome de Sandifer, síndrome de estrés, síndrome de Sheehan, síndrome de Gilbert, Hashimoto, etc. Y una vez que ustedes contestan, tenemos la respuesta, ¿no? Que dice, algunos niños se niegan a comer o contorsionan el cuello, es cuando arquean, cuando giran la cabeza. Se denomina el famoso síndrome de Sandifer. ¿De dónde se ha extraído? De Pediatría de Nelson, 21 edición, de la página tantos, capítulo tantos, etc. Entonces, siempre retroalimentando. Recuerden, repetir, retroalimentar. Así a mi cerebro lo hago trabajar de manera activa, ¿ok? Ahora, vamos a la siguiente fase, que es la consolidación, reforzar el conocimiento. Para eso tenemos, ustedes cuando vayan repasando de la infografía, del resumen, del manual, del libro, de las clases en vivo, van a tener sus apuntes, ¿no? Ya sea preferentemente digital en su tableta, ¿ok? Entonces, antes de comenzar la clase, nosotros les vamos a enviar el famoso notebook, donde vamos a tener la misma presentación de la clase, pero ya con espacios para rellenar. Recuerden, lo activo es lo que importa. O también, si a ustedes no les gusta, pueden realizar los mapas mentales, los mapas conceptuales, lo mejor que te pueda funcionar a ti. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, un modelo, por ejemplo, del tema de insuficiencia cardíaca, donde está acá la presentación, ¿no? Está ahí la presentación y tenemos acá un espacio. Entonces, en la clase repite o lo puedes copiar del mismo del libro. ¿Qué es la falla cardíaca, no? En tus palabras, para ti. ¿Cuál es la epidemiología? Digamos aquí los datos que me interesan son la prevalencia, incidencia, probablemente la mortalidad. ¿Ok? Obviamente son datos de la bibliografía. Veo la etiología, ¿ok? O factores de riesgo. Listo, ahí tienen el cuadro y ustedes pueden ir completando los datos, los puntos claves. Así estoy haciendo un repaso activo. Estoy adquiriendo la información. Acá tenemos varias herramientas para realizar mapas mentales. Incluso se hace un grupo colaborativo. Yo puedo tener mi compañero. Es recomendable tener un compañero de estudio, compañera, 2 o 3 personas con el objetivo de mantener la motivación. Siempre alguien, si son muchos, alguien se va a desmotivar, ¿no? Entonces sus compañeros pueden incluso apoyarle, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo, un mapa mental de hipertensión arterial, el concepto, la clasificación, los factores de riesgo, etcétera, que esto me ayuda a la memoria. Cuando yo dé el examen real, ¿no? Y me pregunten, por ejemplo, las complicaciones de la hipertensión arterial y no recuerde, entonces mi mente va a ir a buscar, ¿no? ¿Qué ha realizado de manera activa? Entonces ahí se acordará de los colores, de un dibujo, para poderle recordar dicha pregunta. Entonces acá tenemos muchas herramientas, incluso con inteligencias artificiales, que solamente ya les das los datos en Word o en PDF y ya de manera automática te lo van realizando las presentaciones. En este caso, el grupo les voy a enviar algunos links, ¿no? De cómo funciona, por ejemplo, la IOA. Me dejó impresionado en cuanto a la inteligencia artificial, a la construcción de mapas mentales.
Luego tenemos otras aplicaciones, como por ejemplo el Context Minds, donde también realizan mapas mentales. Lo importante de esto es que también puedes añadir a tu compañero de estudio. Y ella puede incluso añadir otro punto clave que a ella le pareció importante. Y tú lo vuelves a ver y obviamente vamos retroalimentando. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente fase. ¿Cómo voy a hacer que ese conocimiento que yo tengo, ¿no? Y evitar la curva del olvido? Para eso tenemos varias herramientas. Y aquí continúan siendo los flashcards y los puntos claves. Por ejemplo, sé que me voy a olvidar la dosis de la ceftriaxona, por ejemplo, que es importante en la parte pediátrica, o la dosis de un anticonvulsivante, como por ejemplo el ácido valproico. Yo sé que me puedo olvidar. O algunos años, o algunos tamaños o diámetros que han ingresado al examen de la residencia. Entonces, esos puntos claves los debo de tener en un resumen y anotarme, ¿verdad? Preferentemente, nosotros recomendamos comenzar con el Excel, tener ahí su pregunta y respuesta, sus puntos claves, y posteriormente esto pasarlo o volverlo a un flashcard, ya sea con Anki o Quizlet. Entonces, estas herramientas también me van a ayudar. Esto es importante manejarlo en la nube, porque si yo lo pierdo el cuaderno, etcétera, pues lo puedo yo de la nube recuperar. Entonces les voy a enviar acá otro link, cómo realizar un flashcard en Anki y en Quizlet. Luego de cómo hacer los flashcards, tenemos lo clásico, preguntas y respuestas en físico. Y pues lo que llama a nosotros la atención es en digital, ¿no? Tenemos el Anki. Ahora, digamos, si te da flojera, etcétera, nosotros de cada tema, de cada módulo, submódulo, de más de los 200 temas que ingresan al examen, ustedes se van a su App Store, ¿ok? O a su Play Store, descargan la aplicación de SEA Medicina, ya sea de flashcard, de casos clínicos o preguntas opcionales. Las dos aplicaciones se registran, lo descargan, se comunican con el administrador y les van a activar su cuenta. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo cómo se pueden realizar en Excel, ¿no? Ustedes del tema de asma, el concepto, la pregunta, la respuesta, la clasificación etiológica y otro tipo de clasificaciones, manifestaciones clínicas, etc. Obviamente, por cuestiones de tiempo, no voy a hacer de todo, ¿no? Lo recomendable es que de los datos, de la información, de que tú crees que te vas a olvidar, por ejemplo, los niveles de la IgE o el omalizumab, por ejemplo, ¿no? Sé que me puedo olvidar, lo voy a volver a pregunta-respuesta. Entonces esto yo con comandos puedo desactivar, ¿no? Volverlo en blanco, ver, ir repasando, ¿no? Porque esto está ordenadito por concepto, por clasificación, manifestaciones clínicas, tratamiento, etc. Y este mismo lo puedo pasar a mi Anki, flashcards, o a mi Quizlet, ¿no? Lo mismo, lo puedo pasar con tal de retroalimentar. Obviamente en nuestra aplicación tenemos de cada frase, de cada párrafo, una flashcard, ¿ok? Y uno se pregunta y se dice, ¿por qué necesito saber cómo aprender? ¿Y qué dice el conocimiento, la ciencia basada en la evidencia? Hay muchos artículos y varios links de YouTube que les voy a enviar, videos de por qué, ¿no? Es importante aprender, prepararse en base a la evidencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que este método de aprender impacta en el resultado, en la nota, en el ingreso al examen de la residencia. Entonces, ya les adelanto, las técnicas que no funcionan, que solo van a perder el tiempo y te van a ilusionar de que crees que estás aprendiendo, es solo leer, escuchar la clase o ver la clase, releer audiolibros, resaltar, ¿no? Resaltar que casi todos usan o usamos, copiar, memorizar. ¿Ok? Está bien con memorizar la dosis, el año, etcétera, pero algunos conceptos básicos necesitan analizarse, explicar el por qué. Entonces, si nosotros solamente usamos esto, recuerden que no les va a ir bien en el examen. Necesitamos técnicas basadas en la evidencia. Entonces, nosotros sabemos lo normal, el promedio de las personas que existe, que nos pasa la curva del olvido. Y esto no ha sido descrito reciente, ya por los años 1885 el alemán psicólogo Hermanns describió, por ejemplo, cuando un contenido nuevo se repasa,
a los 20 minutos en el momento, solo se adquiere el 58.2%. A la hora, solo tenemos de ese 100% de conocimiento, solo el 44%. A las 8 horas, 35.8%, al 37.7% el primer día. Y miren, al mes, ¿cómo termino? Solo con el 21% de conocimiento. Es decir, lo que repaso ahora, por ejemplo, en un mes voy a recordar solo el 21%. Eso es normal lo que sucede. Entonces, ahí viene el recuerdo activo, la participación activa y la repetición espaciada. ¿Por qué? La repetición espaciada lo que va a hacer es que este conocimiento, en vez de caerse, ¿no?, voy a aumentar, porque estoy repasando, o lo voy a mantener. Un repaso, 2 repasos, 3 repasos, 4 repasos y 5 repasos, con el objetivo de que el contenido, por lo menos yo pueda recordar el 90% al mes. Entonces aquí es repaso, retroalimentación y ver los puntos claves. Entonces nosotros en el curso, uno se pregunta, dice, ¿cuántas veces debo de repasar, estudiar? Las respuestas son de 4 a 5 veces. Esa es la respuesta. Entonces aquí tenemos la repetición espaciada y la repetición activa, lo que nosotros siempre vamos a apoyar en estos dos puntos. Entonces ya habíamos comentado las técnicas activas de tomar notas, la elaboración de mapas mentales, mapas conceptuales, la elaboración de los flashcards, ¿ok? Y si realmente te da flojera, etcétera, necesitamos, ahí tenemos nuestra aplicación. Simplemente lo descargas, introduces tu correo, tu contraseña, y ustedes verán acá en las aplicaciones están ya la parte de evaluación, casos clínicos y los flashcards. De cada tema, de cada módulo tema, tenemos los flashcards extraídas de la bibliografía de cada párrafo o potencialmente preguntable y datos que debes de recordar. Por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿qué es la taquifilaxia? Tenemos su respuesta, de dónde se ha extraído. Acá tenemos otra pregunta-respuesta. Una vez que yo voy realizando la pregunta, contestando, yo puedo decir, esta pregunta me fue muy fácil. Y esta misma pregunta me mostrará en 2 meses o 3 meses. Fue normal, me va a mostrar como a las 3 semanas, más o menos, 4 semanas. Depende de nuestra inteligencia artificial. Entonces nosotros aquí incorporamos todo lo que es la inteligencia artificial en nuestras aplicaciones. Si es difícil, te va a mostrar al día siguiente. Si no lo sabes, te va a mostrar en un par de minutos, horas, la misma pregunta con tal de objetivo de que puedas responder. Lo mismo pasa con el banco de preguntas o las opcionales. Si es una pregunta muy fácil, obviamente te va a mostrar en mucho tiempo, ¿ok? Si son preguntas muy difíciles de recordar, te va a mostrar en un tiempo muy corto, con el objetivo de repasar, de que no puedas fallar dicha pregunta, ¿ok? Entonces es importante repasar con los flashcards de nuestras aplicaciones. Posteriormente tenemos las autoevaluaciones, los simulacros y la solución de casos clínicos. Ustedes ingresan a la plataforma, se loguean, se registran, les activa el administrador y pueden ingresar a la plataforma. Ustedes tienen acá la pantalla principal, luego pueden realizar un simulacro global, que estos son de 100 preguntas, que están distribuidas 20% medicina interna, 20% cirugía, 20% pediatría, 20% ginecobstetricia y los otros 20% entre salud pública y ciencias básicas. Acá tenemos lo mismo con los casos clínicos, los flashcards, que son generales, globales, de todo el contenido, de más de los 200 temas. Pero a un principio, pues yo comenzaré, por ejemplo, con medicina interna. Medicina interna tiene sus submódulos, cardio, neumo, gastro, neuro, etcétera, etcétera. Y cada submódulo, ¿no?, tiene su resumen, lo descargan, sus preguntas, respuestas. Aquí va a venir un link de la infografía. Y acá tengo la evaluación, los casos clínicos y los flashcards. ¿Okay? Muchas herramientas para consolidar el contenido de dicho tema. Por ejemplo, acá de crisis asmática, derrame pleural, las enfermedades del EPOC, la exacerbación de EPOC, etc. Entonces, cada clase que se va subiendo en un par de días se sube a la plataforma donde ustedes lo pueden volver a revisar el tema. ¿Ok? Y obviamente también puedes repasar solo de neumología, ¿no? Evaluación, casos clínicos, flashcard, o solo de crisis asmática, o solo de derrame pleural.
¿ok? Entonces la plataforma es súper importante. Cuando uno realiza, por ejemplo, las preguntas, la autoevaluación, que son preguntas opcionales, yo puedo realizar, tengo dos modos, modo examen y modo estudio. Puedo elegir de 10 a 20 preguntas o más. Y aquí me va dando mi estadística, cómo voy evolucionando. Modo examen es mi pregunta, las opciones, hasta terminar las preguntas. Modo estudio, la diferencia es que una vez que yo voy contestando, ya me da la justificación, el argumento, de dónde se ha extraído. ¿Ok? Por ejemplo, acá me dice uno de los siguientes es diagnóstico diferencial de la neumonía. Entonces le puse la respuesta embolia pulmonar, me salió incorrecto y la respuesta correcta es todos. ¿Ok? Bronquitis aguda, insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar y tenemos el justificativo. Mire, en el diagnóstico diferencial hay que incluir enfermedades infecciosas y no infecciosas, como bronquitis aguda, exacerbación aguda de bronquitis crónica, falla cardíaca, embolia pulmonar, neumonitis por hipersensibilidad, neumonitis por radiación. ¿De dónde se ha extraído? De medicina interna de Harrison. ¿Ok? Y así, ¿no? Esto es importante para retroalimentar el contenido. ¿Ok? Aquí tenemos igual otras preguntas. Ahora, después de cada tema, de cada módulo, aparte de realizar los quizzes, tenemos los simulacros. ¿Ok? Como ustedes verán, siempre vamos a retroalimentar el contenido. Entonces nosotros vamos elaborando los simulacros en base a la bibliografía, los subimos a la nube en diferentes herramientas que utilizamos y tenemos por materias, por módulos e incluso tenemos por temas para que ustedes puedan retroalimentar. ¿Ok? Entonces voy insistiendo, la repetición espaciada, el active recall, space repetition, para evitar la curva del olvido. ¿Ok? Entonces comenzamos con el curso VIP regular y todos los que estén inscritos, pues tenemos por default el curso VIP intensivo, donde hacemos un repaso, como su nombre lo indica, intensivo, en los últimos meses antes de dar el examen de todas las materias, ¿ok? Y siempre recuerden, ¿no? El lugar de estudio debe estar con todas las recomendaciones de esta diapositiva y sobre todo evitar las redes sociales cuando uno estudia, realiza sus actividades académicas, ¿no? Principalmente mi persona y casi la mayoría de los docentes ponemos nuestro celular en modo avión para que no ingresen ningún tipo de llamada, tener nuestro cronómetro, estudiar los 20-30 minutos, descansar 5 minutos, la técnica Pomodoro, que ustedes lo bien conocen, con el objetivo de sacar, tener un buen conocimiento consolidado. ¿Ok? Y termino con esto, la búsqueda de la información. Esto es sobre todo para la parte de investigación y para la parte de adquirir información. ¿Ok? Para eso, dentro de la búsqueda hay muchas bases de datos. Nosotros nos basamos en bases de datos, ¿no? Las investigaciones que se realizan, muchas. Ustedes ven PubMed, Embase, Scopus, Web of Science y otros. Acá tenemos varios links donde ustedes les puede ayudar, incluso cuando ya estén en la residencia, haciendo su protocolo de investigación, la investigación. Y cuanto a las guías de práctica clínica que ustedes verán en su práctica diaria cuando ya sean médicos residentes o ahora cuando estén médicos. Entonces estas bases principalmente que utilizamos en el curso es Embase, Web of Science, Scopus, que son de paga, ¿ok? Y algo gratuito, pues el que todo el mundo conoce es el PubMed, que es la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos, de la NIH. Entonces acá ustedes siempre es bueno registrarse porque ahí tenemos, ustedes ya tienen sus antecedentes, va recopilando y tenemos una búsqueda sencilla, básica y una búsqueda avanzada, ¿ok? Entonces no voy a ir al detalle, por ejemplo en la búsqueda sencilla, por ejemplo hace un par de semanas me preguntan, necesito bibliografía en dengue en niños, en la parte pediátrica. Entonces, ¿para qué? ¿No? Voy a realizar mi protocolo de investigación, me han pedido, entonces yo necesito armar mi protocolo de investigación, para eso necesito bibliografía, ¿ok? Entonces yo pongo, digamos, dengue en la parte pediátrica y siempre es importante poner con comillas, ¿ok? Con comillas para que me vaya buscando específicamente este tema, ¿ok? Y así voy sacando el tema. Ahora, para la residencia, para prepararme en la residencia, ¿qué tipo de artículos voy a utilizar? Ustedes saben que hay artículos de estudios observacionales,
analíticos, experimentales, los reportes de casos, case reports, y a nosotros lo que nos interesa son las revisiones, pero no las revisiones sistemáticas, estas que ustedes ven acá, las revisiones sistemáticas, no, eso es más para investigación o si yo quiero tener una pregunta específica. A mí me interesan las revisiones narrativas, las revisiones de estados de arte. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá, estas me interesa para la residencia. Entonces me dicen dengue en pediatría, listo. Por ejemplo, acá yo tengo dengue en pediatría, que es una revisión. Miren, es un review. ¿Quién realiza un review narrativo, estado de arte? Los expertos, en este caso será un infectólogo pediatra, ¿no? Principalmente microbiólogo, virólogo, que investiga, entonces hace la recopilación de todos los datos importantes y lo resume, ¿no? Lo explora en este review y ustedes lo van repasando, que están redactadas no simplemente por un autor, ¿no? Está por gente especializada en el área. Entonces, por eso estos artículos son la clave para poder discernir ciertas dudas. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver los años, etcétera. Y si yo tengo otro artículo, por ejemplo, una revisión sistemática y quiero realizar mi investigación, etcétera, entonces el mismo copio el DOI o el título en una web, ¿no? Rabbit, y comienzo a buscar, ¿no? Y me identifica el artículo y comienza a identificar varios artículos que están relacionados con el tema. Y miren, hace un mapeo, unas conexiones entre los artículos. Por ejemplo, acá encuentra más de 50 artículos relacionados con el tema. En este caso, con el dengue, que es una revisión sistemática en cuanto a las vacunas. ¿Ok? Entonces, esto yo lo voy indagando, voy adquiriendo a mi biblioteca. Ustedes pueden utilizar ustedes el que deseen, el Zotero, Mendeley, EndNote, lo que ustedes prefieran. Yo, en mi persona, comenzamos a utilizar Mendeley. Entonces aquí yo busco mi título, voy armando carpetas. En este caso para la residencia es importante los artículos de revisión, ¿ok? Los revisión. A veces son extensos pero muy detallados, de etiología, epidemiología, diagnóstico, tratamiento, que a mí me va a ayudar a retroalimentar la bibliografía, ¿ok? Ahora, en PubMed también tenemos la búsqueda avanzada, ya sea por los términos MESH o por la parte en cuanto a los campos de búsqueda avanzada. Entonces aquí ustedes ven, ¿no? Como la búsqueda avanzada vamos a usar el OR, el AND, etcétera, y es un poco más al detalle que les voy a ir explicando. Vamos a ir buscando el artículo de revisión para ir comparando con el de Harrison. También tenemos la búsqueda avanzada por MESH, que también al final nos van a dar qué tipo de artículos nosotros necesitamos. Luego, después, yo tengo el artículo, por ejemplo, una revisión o lo tengo un ensayo clínico autorizado, puedo utilizar inteligencia artificial de muchas páginas, ¿ok? Por ejemplo, en esta página subo el PDF y le digo, ¿no? Realiza un resumen, me va a realizar un resumen del artículo. Realiza cuestionario de preguntas y respuestas, ¿no? Y me realiza, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen cuál es el objetivo del artículo, qué se discute en el artículo, qué obstáculo principal tenemos para el desarrollo de la vacuna contra el dengue, qué modelo animal considera, cuántas infecciones dengue, etcétera, ¿no? Preguntas y respuestas, para que yo vaya retroalimentado en cuanto al contenido, ¿ok? Y así hay muchas herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo el Utama, donde comienzan a ver, a resumir, a sacar puntos importantes de dichos artículos. Yo puedo subir un tema, por ejemplo, de asma, y le puedo decir que me extraiga preguntas opcionales, preguntas y respuestas, etcétera. Obviamente no es al perfecto al 100%, pero son herramientas que nos van colaborando. Y recuerden, las águilas vuelan con águilas, no con gallinas ni con patos. Eso quiere decir, expresar de otra manera, es que las personas buenas se juntan con personas buenas, que son personas que compiten por un objetivo, ¿no? ¿Verdad? Entonces tú eres el promedio de las personas con las que te juntas. Entonces nosotros siempre apoyándonos con el curso VIP para que ustedes puedan ingresar a la residencia médica en los primeros lugares. Y desde el año 2016, desde el año 2017, 18, 19, 20, con puro casos de éxitos y testimonios con miles de ingresantes que los pueden verificar en nuestra página web o en nuestra web, en la fanpage del Facebook. Entonces todos los días continuamos trabajando y bienvenidos al curso VIP en esta edición.